Adelante, Raúl. Bueno, empezamos entonces. Empezamos recordando, ¿no es cierto?, que en abril del año 1916 se realizó el comicio para decidir quién iba a ser el próximo presidente de la República para el periodo 1916-1922. Allí participó don Hipólito Yrigoyen en representación y como candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, y lo acompañó en la fórmula don Pelagio Luna, y después, por supuesto, hubo participación en la contienda electoral de parte de los partidos conservadores, Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista. Y bueno, el triunfo del 2 de abril de 1916 fue amplio para la Unión Cívica Radical, dado que se consiguieron 370.000 votos contra 340.000 que consiguió el resto. El triunfo en sí fue, digamos, cómodo, pero hubo dificultades en el colegio electoral. Hay que recordar que en esa época los votantes no elegían directamente al presidente y vicepresidente de la República. La elección era de manera indirecta. Funcionaban en ese entonces los colegios electorales. Entonces los votantes lo que elegían eran electores. Esos electores luego se reunían en colegios electorales que se convocaban en cada una de las capitales de provincia y también en Capital Federal. Bueno, en esa oportunidad, a pesar de la diferencia de votos obtenidos, Yrigoyen tenía 143 electores propios. La cantidad de electores que había que elegir en la oportunidad eran 300. Así que Yrigoyen necesitaba contar con más de 150 electores, le faltaban para lograr ese número, y por lo tanto, lo que se esperaba era, ¿no es cierto?, la forma de conseguir esos electores que le faltaban. Ahora, ya a partir de ahí, digamos, Yrigoyen marcó un camino que lo iba a distinguir durante toda su trayectoria. Yrigoyen tomó una actitud de prescindencia y se negó a negociaciones para conseguir los votos que le faltaban. Más aún, terminantemente, se recluyó en su estancia e instruyó que no dejaran pasar a ningún visitante. Yrigoyen en ese momento no recibe correspondencia, no escribe cartas, excepto un breve telegrama que dirige al presidente del Comité Nacional, donde le expresa terminantemente su resolución de no conversar con nadie en el tema. Esa actitud de prescindencia, significaba un riesgo. Y allí, ¿no es cierto?, tenía o iba a jugar un papel preponderante la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe había un señor Lehmann, que era de Rafaela, y que recurrió al concurso de dos amigos que eran comunes a Yrigoyen y a Lehmann, y les pidió que vayan a conversar con Yrigoyen. Y allá Yrigoyen les dijo que no tenía ningún interés en realizar negociaciones. Entonces, como última instancia, a Yrigoyen le ofrecen los dos amigos comunes si podía escribir una nota diciendo de que vería con agrado que los electores de la provincia de Santa Fe pudieran colaborar con su voto para que él consiguiera el número para ser presidente. Bueno, allí hay una histórica respuesta de don Hipólito, y la respuesta fue, que se la conoce porque ha sido muy publicada, que se pierdan 1000 gobiernos, dice Yrigoyen, antes que vulnerar la conducta de inflexible austeridad que ha sido la norma orientadora de la trayectoria radical. Bueno, finalmente, el 20 de julio de 1916, se congrega el colegio electoral
Y la disputa es entre Ángel Dolores Roja, del Partido Conservador, Lisandro de la Torre, demócrata progresista, Juan B. Justo, Partido Socialista, y Alejandro Carbó. Hipólito Yrigoyen ganó en ese momento la elección a presidente, pues obtuvo 152 votos, sobre un total de 298, porque al final hay 2 electores que no votan. Ahora, quien inclinó a la balanza fue el radicalismo disidente de Santa Fe. Y Santa Fe votó finalmente a favor de Yrigoyen, a pesar de que había recibido ofertas tentadoras de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, un conservador que era de apellido Ugarte, Marcelino Ugarte, que le ofrecía favores a cambio de votar al candidato del partido conservador. No no aceptaron ninguna propuesta Santa Fe y finalmente apoyó con 19 electores a su candidatura. Así que a partir de allí, digamos, la reparación ya era gobierno. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que Yrigoyen ganaba al gobierno, pero no tenía la suma del poder. O sea, no tenía el apoyo de la gran prensa, tampoco del ejército, las principales corporaciones, ni de organizaciones de la sociedad civil. Su sustento provenía del caudal electoral obtenido y de su prestigio personal. O sea que la unidad partidaria seguía siendo frágil también y el fantasma de la escisión del Partido Radical estaba siempre presente. En el Congreso, la situación al momento de asumir la presidencia estaba así. La Cámara de Diputados no tenía mayoría al radicalismo. Sobre un total de 145 bancas, el radicalismo tenía 45, o sea, 39%, frente a una oposición de 70 compuesta por 55 diputados conservadores y 15 restantes que eran del Partido Demócrata Progresista y del socialismo. En la Cámara de Senadores, la Unión Cívica Radical, sobre un total de 29, tenía 4 senadores y conservadores tenían 25. Una situación que se repite históricamente y que por eso lo tenemos que ir asociando con lo que ocurre actualmente. En el Congreso, el radicalismo tenía mayoría en diputados recién en 1919 y en senadores en 1922. El Poder Judicial, bueno, en su totalidad pertenecía a los conservadores y allí relucían los viejos apellidos. La prensa, bueno, con la gran prensa, si no abiertamente en contra, por lo menos dispuesta a estarlo y atacarlo sin piedad en cualquier momento. Y las provincias. Bueno, la debilidad del gobierno iba más allá de la oposición de los viejos intereses y de la prensa. Muchas provincias estaban en manos de los conservadores. O sea, sobre un total de 14 gobiernos provinciales estaban en manos de otros partidos. Ahora, un tema con los gobiernos provinciales, porque también fue atacado Yrigoyen reiteradas veces porque luego de haber asumido como presidente inició la intervención de las provincias. ¿Qué pasaba en las provincias? Bueno, con digamos, escasas excepciones, seguían controladas por las fuerzas tradicionales que representaban a los viejos y viciosos tutores políticos. O sea, habían variado los métodos para elegir los representantes de la ciudadanía, adecuándolo a los nuevos tiempos que corrían, pero solamente en Capital Federal se disponía de las ventajas de la ley Sáenz Peña. En las provincias continuaban organizándose los escrutinios sin fiscales opositores, secuestrados con anterioridad o apresados por la policía, robaban las urnas, el voto cantado y a la vista era común, el voto en cadena, que reemplazaba el sobre del votante por otro, ausencia del cuarto oscuro, también era usual que voten los muertos, etc. Eso ya lo había visto Yrigoyen, o sea,
ya conocía esa situación y sabía que iba a tener problemas cuando gobernara. Por eso es que él pedía, ¿no es cierto?, que los comicios se celebraran con renovación total de todas las autoridades. Bueno, a partir de ahí, digamos, se toma conciencia que la lucha iba a ser larga y ardua porque el gobierno entraba al poder. Nosotros, digamos que ahí yo me voy a saltar, pero para tratar de llegar a explicar, ¿no es cierto?, la política del gobierno de Irigoyen. Y después vamos a volver sobre el tema específicamente que tanto lo condiciona a Irigoyen y que la revolución que se prometía desde este gobierno, ¿no es cierto?, se logró a media por distintos factores. En estas condiciones, digamos que Irigoyen intenta hacer sus principios. Decía Irigoyen de que era consciente que su acción de gobierno se vería impedida de avanzar y digamos que haber accedido a la primera magistratura era insuficiente y lo que iba a tener que hacer, rever todavía toda esa situación para que la voluntad del pueblo pudiera traducirse con exactitud en las representaciones públicas. Y al asumir como presidente, entonces, le quedan a Irigoyen dos caminos para resolver este problema fundamental de las provincias. Uno, declarar caduca todas las autoridades, nacionales y provinciales, y luego reorganizarlas dentro de los procederes estrictamente legales. O el otro camino era aceptar la legalidad en el orden nacional y declarar caducos todos los poderes provinciales. Optó por el segundo camino porque en el poder legislativo coexistían representantes de títulos inobjetables, junto con otros cuyos orígenes eran anteriores a la ley electoral o habían sido elegidos fraudulentamente después de su sanción. Prefirió recurrir a la intervención federal como mecanismo gradual para desgastar las posiciones que el régimen aún conservaba. Las intervenciones a las provincias fueron precedidas de una declaración donde Irigoyen fundamentó su política intervencionista y la fundamentó con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que como dijimos estaba en manos de un conservador. Le dice Irigoyen, las autonomías provinciales son de los pueblos y para los pueblos, no para los gobiernos. Debemos partir de las bases del derecho común. Suponer que pudiera cumplirse el veredicto nacional fragmentariamente importaría no solo descalificar a la reparación, sino que justificaría. Entonces, las intervenciones a partir de allí, las intervenciones federales a las provincias, fueron un arma política que Hipólito Yrigoyen usó para, por un lado, instaurar las nuevas autonomías provinciales y devolver a los pueblos sus derechos esenciales. Y también para procurarse una mayor base de sustentación política. Entonces, en 1917 interviene la estratégica provincia de Buenos Aires, feudo del caudillo conservador Ugarte. Después sobrevino una catarata de intervenciones. En abril de 1917 Mendoza, luego La Rioja, Catamarca, Salta, San Luis, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán. Lógicamente debió recibir muchas críticas por estas intervenciones. Si bien las intervenciones organizaron o permitieron organizar nuevas elecciones sobre bases democráticas, no por eso se impidió desde el gobierno a los grupos tradicionales ingresar en el radicalismo. Como todo partido triunfador, comenzó a recibir el ingreso de quienes hasta ese momento no lo eran. Por esa razón surgieron enfrentamientos que dividieron el radicalismo y crearon facciones como por ejemplo los oficialistas en Jujuy, azules en Córdoba, disidentes en Santa Fe, blancos en Santiago del Estero y locales en Mendoza. Ahora, de todas maneras,
Irigoyen tenía una férrea actitud y como jefe del radicalismo, además de presidente de la nación, logró mantener la unidad de la Unión Cívica Radical y favorecer a su vez su crecimiento a pesar de las tensiones partidarias. ¿Cómo estaba la situación, cómo eran las condiciones cuando asume Irigoyen? Bueno, al momento de la llegada del radicalismo al gobierno, las condiciones económicas no podían ser peores. Promediaba la Primera Guerra Mundial, recordemos que se había iniciado en 1914, poniendo fin a la famosa Bella Época, y continuó hasta 1918. El gobierno de Irigoyen asume justo en la mitad, 1916. Las corrientes de intercambio mundial estaban afectadas, las inversiones extranjeras interrumpidas, y se había reducido la demanda de los productos primarios argentinos. Así que el país estaba en plena recesión. A Irigoyen, además, lo esperaba un país sacudido por las alteraciones sociales y una inseguridad agravada por la guerra mundial. ¿Por qué? Porque la paz y la confianza de se ha debilitado con el inicio de la guerra, signado como, ya lo dije, el fin de la Belle Époque. Entre el país que se lanzaba a la calle en las huelgas generales convocadas por los anarquistas o las reivindicaciones impensables para la época de los socialistas, el radicalismo ofrecía un espacio de transición, un moderado proyecto en el que su mínima aspiración era probablemente la participación política de la clase media. Entonces Irigoyen gobernará para una clase media de origen inmigratorio, extendida desde las ciudades hasta la campaña y ocupada en el comercio y las pequeñas propiedades agrícolas ganaderas y para los obreros de las grandes ciudades. Todos ellos que estaban vinculados a las posibilidades del mercado interno. Este era el nuevo país y el radicalismo había llegado al poder sin pronunciarse por algo más que el vago y el indefinido anhelo de reparación institucional. Como un hecho demostrativo de su futura conducta, Irigoyen donó sus sueldos de presidente días antes de las elecciones. Así que durante 6 años, la sociedad de beneficencia, que era quien había recibido ese favor, bueno, cobraría todos los meses los 10.400 pesos de sueldo de Irigoyen. Vamos a ir ahora al nudo que es la política del gobierno. Bueno, llegado el gobierno, se presentó en primer término al radicalismo la necesidad de abrir el proceso de constituir una economía nacional al servicio de la nación y a la vez popular. Dicha economía estaría exigida de un desarrollo técnico progresivo y de una orientación constantemente actualizada. Y esto no es mentira. En 1922, cuando en vísperas de dejar el gobierno, Irigoyen envió un proyecto al Congreso para activar líneas de transportes aéreas entre la capital del país y la Patagonia. En aquella época en que el transporte aéreo era rudimentario. Por eso es que decimos de que la orientación del gobierno estuvo constantemente actualizada. La base de la política radical consistió en apoyar el desarrollo de la clase media en relación con los mercados internos y externos. Y los sectores que resistieron al gobierno fueron principalmente aquellos vinculados a los intereses de los monopolios extranjeros. Este proceso se inicia desde 1916. Inmediatamente de asumido el gobierno, ya Irigoyen presenta un plan integral de desarrollo económico y solicitando autorización al Congreso, como lo veremos ya un poquito más adelante, un empréstito de 100 millones de pesos para una serie de actividades que tenían por objeto lograr ese desarrollo económico. Entonces, digamos que se inicia en 1916 encarando dos cuestiones fundamentales.
y desde 1918 una tercera. Esa tercera era la reforma universitaria. Todas estas cuestiones fundamentales lo hacía con el pensamiento puesto en una devoción radical, especialmente de Irigoyen, que era el hombre argentino y su liberación espiritual y económica. Las dos cuestiones fundamentales con las que desarrolla su gobierno Irigoyen son: uno, la reforma obrera, la más urgente, las relaciones del sistema económico con el trabajador, y afrontada mediante una legislación de reforma social sobre bases morales, de justicia social, pero no justicia social con cualquier cosa, sino con libertad. Segundo tema es la reforma del propio sistema económico. O sea, esta es la de la transformación del sistema económico. Para abordar esta segunda cuestión se consideran tres grandes temas: el tema de la tierra, el tema de la energía del subsuelo y el de los medios de transporte. Y hablamos de medios y hablamos transporte marítimo, transporte ferroviario y transporte aéreo. Al conjunto de estas tres cuestiones que hacen a la reforma del propio sistema económico, Gabriel del Mazo lo llamó la reforma patrimonial. Yo después voy a pasar los datos de la literatura que tomé para reunir estos datos. Y el tercer punto es la reforma universitaria, que es un movimiento por la juventud de las aulas de los colegios superiores en todo el país, pero no en cualquier momento, sino en el ambiente creado por el ascenso del radicalismo al gobierno. En cuanto a la reforma obrera, el objetivo era promoción y custodia de los derechos del trabajador. Bueno, tenemos que traer aquí un mensaje de 1920 que dirige Irigoyen al Congreso, y allí señala que la democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera. Esta palabra, este mensaje de Irigoyen, entraña el núcleo de su política en materia económico-social. Irigoyen sabía que la redención política no tiene relevancia si no se emancipa el hombre de la miseria. Sabía que el país, tras grandes esfuerzos, había logrado establecer su vida constitucional en todos los órdenes de la vida democrática, digamos. Pero le fijar las bases principales de su constitución social, y que ésta no se iba a alcanzar mientras los gobiernos no se compenetren de su esencial deber de impulsar los medios para que la justicia comparta sus beneficios a todos los rangos sociales. Hasta entonces, digamos que la ley relativa al bienestar de los trabajadores había sido siempre monopolizada por el Partido Socialista. Cuando el radicalismo llega al gobierno, no existía en su seno una conciencia real sobre los problemas sociales y económicos que afligían al país desde principio de siglo. Sí hubo algunas expresiones en este sentido que demostraban el interés de algunas personalidades o de algunos organismos, pero estas manifestaciones, digamos, no traducían una preocupación permanente en el Partido Radical, sino opiniones aisladas. Pero lo que Irigoyen nota, que hombres humildes habían votado por el radicalismo. Y era evidente que, a pesar del vacío que existía en los manifiestos y declaraciones partidarias no atinentes a política económica y social, esos hombres humildes esperaban que el radicalismo en el poder habría de solucionar los problemas del país en este aspecto.
El caudal popular del radicalismo estaba formado por gente trabajadora de la zona rural, de la zona urbana, y muchos de sus dirigentes eran de origen humilde. Era un partido surgido de la entraña del pueblo y no podía ser oído sordo a los justos reclamos de los trabajadores. Máxime si el objetivo que tenía era la reparación, reparar las injusticias que había sembrado el régimen en su gestión anterior, entre las cuales, entre las injusticias, se contaba como muy grave la explotación económica del hombre realizada con la tolerancia o la complicidad de los anteriores gobiernos. Por otra parte, también había muchos intereses creados dentro del partido, no lo vamos a negar. Y mataban a algunos dirigentes para que su propio envión pudiera, por su propio envión, el radicalismo pudiera lanzarse hacia una tendencia netamente obrerista. Pero ahí aparece la figura de don Hipólito, quien comprendió a tiempo la urgencia de remediar las injusticias sociales por medio de una decidida política reivindicatoria. Fue la firme voluntad de Irigoyen la que incidió desde el gobierno llevar adelante una definida política de mejoramiento de los sectores obreros. No obstante, no hay que desconocer, no se puede desconocer la existencia de una situación de época muy difícil que hizo que los años que transcurren entre 1916 y 1919 se caracterizaron por las numerosas huelgas. Cabe memorar que la guerra europea había puesto en crisis el sistema capitalista y había fermentado en el mundo una inquietud en los pueblos contra el desorden de fondo que implicaba, esa situación. Por el otro lado, estaba en marcha la Revolución Rusa. Esta parecía como una reacción redentora o salvadora para nuestros trabajadores. Es así entonces que estallaron en el país enconadas rivalidades en el campo sindical, obrero, particularmente entre anarquistas y sindicalistas. En tanto, por si fuera poco, las fuerzas reaccionarias se rebelaban en forma de ligas y asociaciones amparadas por el capitalismo internacional con fuerte sentido antirradical, cuyos integrantes llegaron a operar armados. Se anotaban en comisarías, retiraban armas, salían a patrullar las calles. Bueno, así los años iniciales de la primera presidencia radical de Irigoyen se caracterizaron por huelgas obreras, grandes huelgas obreras. Para tener una idea de cómo fue la progresión de estos clientes, en 1916 hubo 80 huelgas. Esas 80 pasaron a 140 en 1917, 200 en 1918 y 370 en 1919. Y el número de trabajadores huelguistas en 1916, que eran de 25.000, llegaron en 1919 a ser 300.000. Era el ambiente en ese momento. Antes del gobierno radical, en la capital federal, se estaba acostumbrado a la represión. Y la represión se hacía a balazo y con bayoneta. Y se reprimían las huelgas, las protestas de los movimientos obreros, y más aún, los gobiernos se preciaban de hacerlo, así como una demostración de que el gobierno era efectivo. Desde 1916, a diferencia de cuanto había ocurrido en los tiempos del gobierno de la oligarquía, por primera vez el presidente de la República recibe las delegaciones obreras que van a poblar la casa de gobierno. A veces van con su vestimenta de trabajo, sin que jamás, aún en los momentos de máxima virulencia periodística, por eso, porque era realmente un escándalo para la prensa, que los obreros concurran a la casa de gobierno y sean recibidos por el presidente. Bueno, el gobierno de ninguna manera
generó una restricción a la imprenta que hacía los comentarios. A diferencia de cuanto había ocurrido en los tiempos del gobierno de la oligarquía, digamos que el movimiento obrero halló en ese momento, en el Estado, no la organización defensora del privilegio como había ocurrido durante la época del régimen, sino que halló en el Estado un árbitro que actuaba con neutralidad formal en los conflictos y que esa actividad se traducía en el libre juego de la organización y de las reivindicaciones legítimas de todos los trabajadores del país. También hay que traer aquí dos infortunadas excepciones, que las hubo. Sin embargo, a esta línea de conducta en la que el gobierno de Irigoyen fue obligado a tomar medidas enérgicas para garantizar la tranquilidad de la población, dado el giro que asumieron los hechos en ese momento. Digamos, esas excepciones fueron la Semana Trágica de 1919 y la represión de los movimientos obreros de la Patagonia en 1921. Digamos, la Semana Trágica se inicia en diciembre de 1918, se extiende en la semana de enero de 1919, y eso después genera una serie de muertos, heridos, etc. Que también, para no cambiar el foco, si hay tiempo, después se puede conversar. Y el tema de la Patagonia también, que lo podemos también comentar más adelante, y digamos que lo cierto es que la mayor parte del río fueron por elementos sobre los cuales el gobierno no tuvo posibilidad de ejercer un cabal control. El problema que fue la Semana Trágica y la Patagonia Trágica, lo estoy en este momento apartando para poder continuar, ¿no es cierto?, con el tema de la línea de la acción política. Bueno, digamos que la acción de Irigoyen de promoción y custodio de los derechos obreros se tradujo en tres órdenes de actitud. Primero, la solución circunstancial de los conflictos entre capital y trabajo, planteados sobre todo en los 2 primeros años de su gobierno. O sea, lo más urgente, lo que había que resolver en ese momento de efervescencia. Y bueno, fueron cumplidos bajo la presión de las circunstancias, urgido el gobierno por el ímpetu reivindicatorio de las fuerzas obreras. El segundo aspecto, la activa de protección del obrero y sus condiciones de trabajo con perspectiva hacia una radical transformación del régimen laboral y del estilo de producción económica del país. Eran indispensables instrumentos legales que fijaran para el futuro las conquistas obreras e impidieran la repetición de los abusos anteriores. Leyes que fueron a la vez, luego, banderas de lucha popular, conquistas que ya no pudieron ser arrebatadas en el futuro. Y el tercer tema es en forma de proyectos tendiendo ordenamiento de previsión social y asistencia del trabajador en todas las etapas de su vida. Digamos que durante esta presidencia radical se puede contar, primero, que se gobernó sin un solo día de estado de sitio. Por primera vez, el Ejecutivo mantuvo trato directo con los sindicatos obreros en la solución de los conflictos de trabajo. Por primera vez quedaron implantados y funcionando los seguros obreros. Se realizaron elecciones de representantes obligatorios de las cajas de previsión, comenzando por tranviarios, telefonistas, gasistas y electricistas. Por primera vez, la República envió representantes a los congresos internacionales sobre cuestiones obreras. Uno se había celebrado en Washington
en el año 1919 y el otro fue en Génova en 1920. Eso luego sirvió como material para que se redactara el Código del Trabajo, parte de las cosas que traía el Código del Trabajo. También, digamos, los salarios pasaron de un promedio de 3 pesos con 50 en 1916 a 7 pesos en 1922. Tuvieron un incremento del 100%. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque se dio en el marco de una estabilidad monetaria, sin inflación. Trabajo medio de 9 horas y más a 8 horas desde 1919 a 1922. Las indemnizaciones de trabajo pasaron de 300.000 pesos, estaban a 1.200.000 pesos en 1921. La demanda de trabajo por parte del Estado también aumentó, por causa, pero no por cualquier causa, fue por causa de obra pública en ejecución. En 1916 la obra pública en ejecución era de 1 millón de pesos y en 1922 ya trepaba a 5 millones de pesos. Y eso fue lo que generó, ¿no es cierto?, demanda de trabajo. Bueno, además hay que contar que hubo un proyecto de Código del Trabajo, que ese proyecto nunca fue tratado por el Congreso, y era un Código del Trabajo que estaba muy avanzado. Digamos, el Código del Trabajo era una refundición de las iniciativas sobre arbitraje y reconciliación, asociaciones profesionales, contrato colectivo de trabajo y trabajo en territorios nacionales, una jornada y descansos aprobada en la Confederación, en la conferencia de Washington. Y bueno, también trataba sobre los delegados obreros, gubernamentales, etc. Bueno, ¿qué pasó? El proyecto no fue tratado en el Congreso, específicamente en el Senado. Aunque posteriormente fue una caja de herramientas de donde se fueron herramientas y dieron lugar a diversas leyes que se sancionaron después del primer gobierno de Irigoyen. Y así surgen, por ejemplo, la ley 11.728 de 1923, de pagar el sueldo en moneda nacional. Hoy esa disposición está en la ley de contrato de trabajo. Ahora, tenemos que remontarnos que esto fue un proyecto que estaba en el Código del Trabajo del primer gobierno de Irigoyen. Después, por ejemplo, la ley 11.317, que se sanciona después del primer gobierno, que trata sobre trabajos de mujeres y niños. La ley 11.544, que trata sobre la ley 12.948 sobre arbitraje y conciliación, la ley 12.920 sobre asociaciones profesionales, etc. Bueno, a eso hay que agregarle también el tema de jubilaciones y pensiones, casas para obreros, prohibición de desalojos y aumentos de alquileres, trabajo a domicilio, prohibición de embargos de sueldos y salarios, etc. Digamos, sintéticamente, en eso consistió la reforma obrera del gobierno de Irigoyen. Ahora viene la reforma del propio sistema económico. Y dijimos que el primer tema que trata es el tema de la tierra. Y cuando hablamos de tierra, nos referimos a un tema nacional básico, a todo el gran problema agrario, integrado a su vez por varios problemas. El régimen, en tantos años que había gobernado, había causado, porque había hecho una dilapidación del patrimonio y de la riqueza nacional. La tierra pública había sido la más vorazmente arrebatada, apropiándosela en algunos casos para sí, para los propios hombres del régimen, o llenándola en grandes latifundios y a vil precio, a trueque de fabulosas coimas, una corrupción muy grande y grave. En esa acción, el régimen anterior a 1916 arrasó con todas de la República
que residían en ellas en la sucesión de familias, desde el momento en que nace la nacionalidad, modestos trabajadores que se habían arriesgado a poblar. Todos estos trabajadores estaban confiados en que cuando llegara la hora de la distribución equitativa de la propiedad, recibirían el lote que ellos con su esfuerzo habían incorporado a la civilización de la República, y con el sudor de su frente, y poblado con sus hogares. Fue así que el gobierno de la oligarquía destruyó, dislocó y arrojó al abandono y al desamparo a una gran cantidad de habitantes argentinos, que sufrieron las consecuencias del desalojo que generó a su vez el retardo del poblamiento y propagación de las familias argentinas en el territorio. Otros efectos fueron que algunas pequeñas explotaciones sucumbieron y rodaron con sus modestos bienes, y otras no le quedaba otra que recurrir al gobierno solicitando amparo. Entonces Irigoyen previó y se anticipó a los conceptos contemporáneos de planeamiento e integración en un conjunto social de la vida del campo. Su pensamiento partía de la base de que la tierra era un elemento de trabajo y el más poderoso factor de civilización. De ahí que la nación no debía desprenderse de sus tierras, sino para entregarlas, para que sean trabajadas a la labor de muchos, a la colonización interna y a la erradicación de hogares múltiples, pensaba don Hipólito. Y decía también don Hipólito, el latifundio retarda el progreso porque especula a sus expensas, sustrayendo esas grandes extensiones de todo útil y vigorosa labor colectiva. Entonces el Estado debía encauzar las actividades de la vida rural, introduciendo reformas que ensanchen el medio, acrecienten y fijen la población de las campañas, combatiendo ya la tendencia al urbanismo. La acción del gobierno, decía Irigoyen, debía ser permanente para que no fueran burlados los altos fines nacionales del Estado. El gobierno debía sostener una nueva orientación de la política a la subdivisión de la propiedad, obtener también su fácil aprovechamiento y dar empleo a trabajadores aptos pero escasos de medio, que no se decidían a abandonar los centros poblados. Por otra parte, por una parte, se debía reparar esa usurpación ilegítima de uno y el desorden administrativo de los gobiernos anteriores. O sea, había que corregir primero la completa ignorancia de los poderes del gobierno sobre la situación, sobre la extensión y características de la tierra pública. Manifestaba Irigoyen que los conocimientos científicos no han tenido suficiente influencia en la explotación agrícola. Decía Irigoyen que toda colonización debía hacerse de acuerdo a las reglas de la ciencia agraria. Estaba hablando ya de ciencia agraria, con escuelas prácticas de enseñanza. Así, la industria agrícola alcanzaría los perfeccionamientos de organización y métodos que su estabilidad exige. Y eso después se verá que Irigoyen lo apuntala con la creación. Primero, ¿no es cierto?, después de la reforma universitaria, arrancan de nuevo las universidades de Buenos Aires, de Córdoba y de La Plata, y crea dos universidades más, que son las del litoral, que hasta ese momento eran universidades provinciales, pero endebles, y la de Tucumán entregaba algunos títulos. La orientación que tenía Irigoyen era justamente, profundizar ese conocimiento de la ciencia agraria, porque sabía, ¿no es cierto?, que ahí detrás de ello estaba la eficiencia en lograr
los mejores frutos de la tierra. Entonces el gobierno llevó adelante una reforma agraria con una política que apuntó, primero, al acceso a la tierra, 2, al aumento de la producción de la tierra, y 3, una adecuada comercialización de las cosechas. En ese aspecto, en la comercialización de las cosechas, se puede decir que Irigoyen fue un innovador y, si se quiere, se puede decirlo a nivel mundial. De entre los problemas existentes ya enunciados, algunos fueron abordados de inmediato. Lo que había que hacer primero era detener la dilapidación de la tierra pública. El segundo paso era proceder al rescate de la que había sido ilegítimamente enajenada. Y tercero, defender del despojo en todo el país al productor de las pequeñas explotaciones. Irigoyen entonces envía al Congreso 2 mensajes, el 3 y el 24 de agosto de 1921, informando las acciones emprendidas operadas por el gobierno en el quinquenio 1916-1921. Allí las operaciones que informa son que se decretó la caducidad de las concesiones de tierras violatorias de la ley, reivindicando millones de hectáreas de las más ricas tierras. Se contuvo además el constante despojo de que era víctima el trabajador modesto por el acaparador adinerado, para quien para este acaparador, se abrían siempre las puertas de la administración pública, hablando del gobierno anterior a 1916. Es por ello también que, por primera vez, decía Irigoyen, el Poder Ejecutivo ha podido dictar un decreto entregando a la explotación ordenada más de 7 millones de hectáreas, donde en forma orgánica se distribuyó la tierra y se la incorpora al trabajo productivo y honrado y de erradicación de población. La legislación para el campo es promovida desde diciembre de 1916 y toman gran impulso en julio de 1919, en cuyo mes se presentan 7 importantes proyectos. Digamos que el Congreso fue insistentemente remiso a las solicitudes del gobierno, aún las más urgentes en este aspecto, como por ejemplo se dio una gran sequía y Irigoyen pidió al Congreso la creación de un derecho de exportación con el que financiar la compra de semillas y útiles, que no le fue concedido ni aún habiendo insistido en su, reiteradamente. Digamos que con respecto a este tema, por acuerdo del ministro, en marzo de 1917, se decidió igual la compra de esas semillas, se distribuyeron 80 toneladas de semilla, 80.000 toneladas de semilla de trigo y lino a 20.000 colonos a cuenta del producto de la cosecha, y de esa manera salvaron al país de una situación de miseria. En esa oportunidad se invirtieron los fondos que se tenían, que no eran más que 15 millones de pesos. Y los 7 importantes proyectos que envió Irigoyen al Congreso tratan del fomento y colonización agrícola ganadera. Para eso se había pedido también el préstamo de 100 millones de pesos al inicio de su gestión. De la locación agrícola, de la adquisición de arpilleras, hilos y bolsa. Recordemos que en aquella época era la manera en que se envasaban los productos y luego se subían al buque. Una arpillera que no se producían en el país. También trataba de las cooperativas agrícolas, de las juntas arbitrales de trabajo agrícola, de la defensa de la población trabajadora de los territorios nacionales, que eran muy extensos. Recuérdense que solamente teníamos 14 provincias, el resto era todo territorio nacional. Y también del Código Rural para los territorios nacionales. También se habían propuesto en su gestión nuevas fórmulas sociales, como ser, por ejemplo, inembargabilidad de los útiles de labranza y nulidad de las imposiciones
del locador sobre la trilla y venta de la cosecha. El término mínimo de 5 años para los contratos de arrendamiento de campos vírgenes y de 3 años para los cultivados. También se habían impuesto nuevas fórmulas de asociación para los agricultores, abriendo a los pequeños colonos créditos hipotecarios que permitían adquirirlas y producir. Para eso se trabajó mucho con el banco hipotecario, un gran propulsor de la actividad agraria. Se modificó la Carta Orgánica del banco para hacerlo apto. Y desde 1916 a 1922 se aumentaron de 20 a las agencias del banco en el país y se designaron como directores a hombres con efectivo arraigo en las distintas regiones del país. Traigo aquí también a recuerdo que hubo un proyecto que fue también descartado por el Congreso, y ese proyecto consistía en la creación del Banco Agrícola Nacional, que se propuso en septiembre de 1919, y se proponía su creación como un órgano agrario especial. Bueno, el Congreso nunca atendió, y eso fue lo que motivó el uso del banco hipotecario y la necesidad de adaptar su carta orgánica para poder hacer esa gestión financiera. Muy importante, se decretó el estudio agronómico de la tierra, investigan la calidad del suelo, la calidad del agua, de los pastos, los cultivos o los ganados a cuya explotación podían dedicarse determinado tipo, el estado de los bosques y las vías de comunicación. Eso no se había hecho nunca. O sea que el gobierno del régimen anterior no tenía ni idea en este sentido. Y se exploraron por primera vez los extendidos territorios para determinar ese valor agrológico, económico y social de esa riqueza. Era una tarea muy beneficiosa que marca un límite entre el pasado de desórdenes y los nuevos conceptos que a partir de allí gobiernan la República. Es por esta obra intensa que se realiza desde la nación que el país conoce el patrimonio de que dispone y es posible asegurar una posesión legal a millones de pobladores que en ese momento vagaban como nómades sin poder arraigar un hogar donde desenvolver su trabajo. Digamos que en la materia de actividad agrícola, Irigoyen no se la contaron. Irigoyen era un experimentado ganadero que había tomado la iniciativa de comenzar a desarrollar la ganadería de engorde, porque en ese momento comenzaron a proliferar los frigoríficos, especialmente los frigoríficos norteamericanos, como una, digamos, actividad floreciente que comenzaba, y Irigoyen, por supuesto, aprovechó la situación. Pero Irigoyen era un hombre del campo. Como complemento, hay que destacar el otro paso, que es el de la comercialización de las cosechas, y como complemento, a su vez, de esa comercialización de las cosechas por parte del Estado, sobreviene la formación de la marina mercante. Bueno, en lo que refiere a la comercialización de las cosechas, digamos que en el aspecto local argentino, hasta el momento en que asume Irigoyen en 1916, productos agrícolas y ganaderos, estaba controlado por 3 o 4 consorcios que estaban acostumbrados a disponer de la producción como dueños. La comercialización fraccionada, sin intervención del Estado, colocaba en una situación de indefensión a los cultivadores y sus productos. Quedaban en manos de la organización imperialista de los mercados y de sus agencias locales con sus y medios de transporte, que por supuesto jugaba un papel fundamental con el tema de las tarifas de los fletes. Entre las nuevas fórmulas puestas en movimiento por Irigoyen está la relativa
a la venta de la cosecha por el gobierno radical en 1918. Por primera vez ocurre la intervención del Estado como vendedor único en el exterior. Para ello, el gobierno argentino mantuvo la prohibición de exportar iniciada en 1917, colocando bajo su control las adquisiciones para asegurar la mejor colocación de los productos. Entonces, en fecha de enero de 1918, en plena guerra, el gobierno radical solicita al Congreso la aprobación de un convenio. El primero se había celebrado con Gran Bretaña, con Francia y luego se agregó Italia. ¿En qué consistía? Bueno, estos países compran a Argentina el sobrante de trigo y otros cereales por aproximadamente 2,5 millones de toneladas. La Argentina le otorga un crédito de 100 millones de pesos a cada gobierno, 100 millones de pesos argentinos, tasa de interés 5% anual sobre la suma que utilizase. El valor mínimo, bueno, se fija un valor mínimo de transacción, calculado sobre la base del costo. Cuando el precio de venta se excediese de cierta cantidad, los gobiernos europeos no estaban obligados a comprar, lo que permitía a nuestro país aprovechar otros compradores dispuestos a comprar a un precio mayor. Y la moneda de transacción. La operación se hacía sin hacer emisión alguna de moneda, ni entrar en operaciones extrañas a la normalidad bancaria. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este convenio? Fue aprobado. Se establecía un precio mínimo de costo, por el cual quienes contrataron con el gobierno se obligaban a comprar. La Argentina quedaba obligada a vender siempre que el precio fuera mayor al mínimo, no estaba obligada a vender a las naciones contratantes, sino a pagar. O sea que no había un precio fijo. Internacional. En plena guerra, ayudar con la provisión de productos alimenticios a los pueblos en guerra, siguiendo la tesis argentina triunfante, luego en medio del conflicto y cuando se reúne la Liga de las Naciones, de que este género de comercio, dada la índole de que trataba, no podía constituir un contrabando de guerra. Nacional. Bueno, los barcos, ese otro beneficio, vendrían del exterior a buscar los alimentos, con lo cual daba tranquilidad a los productores, que contarían con bodegas suficientes para el transporte de los productos. Si no, era un problema porque no había tampoco bodegas suficientes, dado que los países que estaban en conflicto tenían, ¿no es cierto?, destinados otros usos más urgentes a veces, y la cosecha había que levantarla y había que almacenarla, y si no se la vendía se terminaba descomponiendo. Y también provocó esta situación de convenio un aumento del comercio exterior, que significaba un aumento de los ingresos del Estado, los impuestos aduaneros, y también un mayor movimiento de transporte. O sea, los ingresos de barcos con productos del exterior, porque los barcos venían con productos del exterior que se necesitaban, porque en ese momento no se producía, permitirían de esta manera paliar la carencia de artículos e insumos que escaseaban. Bueno, el otro beneficio es que los Estados Unidos, en vista que aquella operación significaba una ayuda para los países, había decidido permitir la exportación de carbón a nuestro país, que sufría la prohibición de guerra. El carbón de Cardiff, el carbón mineral, era un insumo esencial al combustible de las locomotoras. Y ante la escasez de este insumo, porque había problemas para conseguirlo, entonces se estaban utilizando sucedáneos. Uno de ellos, por ejemplo, era el quebracho, pero la madera, por empezar, no tenía, digamos, la fuerza calórica que tenía el carbón de piedra. Y segundo, se necesitaba una inmensa cantidad que los quebrachales no podían abastecerlo.
También se utilizó el maíz, pero el maíz tenía el problema de que no era de menor poder calórico incluso que el quebracho. Entonces, esta posibilidad, recordemos que en 1917 ya Estados Unidos había ingresado como país beligerante a la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que hace Estados Unidos es levantar, ¿no es cierto?, esa prohibición de exportación de carbón, lo que a nosotros nos permitió ver tanta nos hacía. También por primera vez el Estado argentino se hizo cargo de la colocación de la masa de riqueza representada por el saldo exportable de tema defensivo de los productores frente a la presión capitalista en el mercado internacional. Era un sistema defensivo de la producción y que no era un contrato de compra-venta que suplantaba al productor restringiendo la libertad de comercio. Bueno, el convenio fue aprobado por... En el debate previo a la aprobación quedó aclarado que el presidente Irigoyen consideraba que el gobierno debía intervenir en el grado que lo hacía, mientras no existieran las organizaciones de los productores con personería reconocida. Entonces, que estas organizaciones con títulos directos y organizaciones técnicas ajustadas asumirían en su oportunidad buena parte de la comercialización que subsidiariamente el gobierno debía encarar ahora en forma total. Y otros convenios. Este convenio prosperó, pero después hubo otros convenios que no prosperaron, con muchas consecuencias gravosas para el país. En febrero de 1919 firmó otro convenio referente no solo a los cereales, sino a otros productos del país. La Cámara de Diputados lo aprobó, pero después de postergaciones causadas por una oposición sistemática. Pero el Senado, que había querido llevar al país a la guerra europea de 1914-1918 por aliadófila, contra la voluntad del Poder Ejecutivo, rechazó este nuevo proyecto, que paradójicamente significaba al mismo tiempo ayuda a los aliados y beneficio para los productores argentinos. Durante este trámite legislativo, que duró 1 año y medio tratando de lograr que la apruebe, el gobierno desarrolló más ampliamente sus puntos de vista que expuso en la primera presentación sobre la importancia permanente, porque lo que querían era que estos convenios se celebraran en forma continua y permanente, que había inaugurado justamente, y negado por el Congreso la operación, y bueno, sobrevino luego, tal como el gobierno lo predijo, el estancamiento de actividades. Por ejemplo, el estancamiento de la venta de lanas y la desastrosa crisis ganadera de aquella época. Y recordemos los sucesos de la Patagonia de 1921, que fue causado por una crisis económica a raíz que había, producto de la guerra, de la posguerra, digamos, el sistema capitalista salió muy maltrecho y a nivel mundial había una recesión, de manera que no había demanda de productos, a pesar que, por ejemplo, en Alemania, las máquinas de los telares, pero lo que no tenían eran recursos para comprar el insumo. Lo que le estaba ofreciendo Irigoyen era, bueno, nosotros necesitamos material rodante para los ferrocarriles, porque también había un plan ferroviario integral, y no lo producimos. Entonces, ¿por qué no hacemos un convenio? Le enviamos la lana que necesitan los alemanes y nosotros traemos el material rodante que necesitamos para comenzar a extender una red ferroviaria propia. Bueno, eso se frustró. Bueno, también, digamos, como consecuencia de eso, eso fue en 1919, en julio de 1921 ordenó la gestión preliminar para un intercambio de materiales ferroviarios extranjeros por productos nacionales. Bueno, digamos que, en síntesis, fueron así más o menos lo que yo relaté, ese convenio de 1921, lo que se proponía era canjear lana por material ferroviario.
Bueno, ahora, digamos, fue una intensa lucha en el Congreso para lograr la aprobación de todas estas medidas. Lo que pasa es que no había forma de salvar esa obstrucción permanente del Congreso. Bueno, digamos que lo que trajo como innovación esos nuevos sistemas era un propósito de hacer una efectiva cooperación económica entre nuestros países y las otras naciones firmantes de esos convenios. Raúl, sí. Un segundito nomás. Ya nos queda relativamente poco tiempo. Yo te recomendaría que si en 15 minutos vos podrías ir redondeando, así queda un poquito de tiempo para si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación, si te parece. Me parece perfecto. Perfecto. Entonces voy tratando de dar títulos y con algunas, digamos, aclaraciones. Perfecto. Bueno, digamos que después los convenios, estos convenios en el segundo gobierno de Irigoyen continúan, y continúan con Rusia, la Rusia comunista, porque Rusia nos había ofrecido canjear por cuero, por tanino, petróleo, y no pudo lograr porque ahí incidieron las compañías petroleras extranjeras. También hubo otro convenio que no se pudo llevar a cabo, que fue con México, con Gran Bretaña, que se conoció como Acuerdo d'Avernon o Llanarte, que al final tampoco prosperó. En 1929 se lo continuó hasta 2030 y lamentablemente no se llevó a cabo, y finalmente este convenio luego se firma con Runciman en 1933 y se lo firma en Inglaterra. Bueno, como complemento de esto, digamos que hay que citar la formación de la Marina Mercante Nacional, que era necesario tener una marina propia, porque los buques que en ese momento transportaban estaban ocupados con la guerra y no había bodega suficiente para poder transportarlo. Y además, porque Irigoyen quería tener una flota propia, porque las tarifas eran fijadas por las empresas que a su vez tenían acuerdos con las 4 o 5 corporaciones que realizaban el negocio del comercio exterior. Y eso, por supuesto, lo sufrían después los productores con el precio. Digamos que en diciembre de 1916, cuando planteó al Congreso un verdadero plan de reactivación económica y un empréstito de 100 millones, que entre otras cosas estaba destinada a la creación de la Marina Mercante Nacional. Pero también tenía importante explotación de YPF, como ya lo dije, de colonización y fomento agrícola ganadera y creación del Banco Agrícola. Ese plan de reactivación con ese pedido de autorización de empréstimo fue insistido 8 veces para que lo apruebe el Congreso. Y aún así hizo oídos sordos y no hubo posibilidad de hacerlo. Otro tema que interesó a Irigoyen, la flota, digamos que luego se constituye porque Irigoyen decide, con los pocos fondos que tenía, compra primero un buque, luego compra 5 más y luego repara otros. Eso hizo que se desatara con él una ola de oposición periodística y parlamentaria. Inclusive se lo llamó traidor porque el barco adquirido, que era el Bahía Blanca, decía de que era propiedad de armadores alemanes. Bueno, no solo se trata de comprarlo, sino también tener para repararlo y sobre todo construirlo. Y pide al Congreso que se contemple la adquisición de terrenos necesarios en la cercanía de los puertos o en las márgenes del río navegable para poder hacer eso. Y también había enviado un plan de organización de nuestra navegación fluvial y costera, paralelamente con otro que recomendaba y encarecía la necesidad de reconstruir los canales de acceso a los puertos fluviales situados entre Rosario y Buenos Aires. Así que ese es, digamos, la suerte que tuvo este tema de la Marina Mercante. De todas maneras, la Marina Mercante fue creada.
Bueno, después viene otro tema muy grueso, que es la política petrolera. También hubo un descenso de las importaciones de petróleo a raíz de la Primera Guerra Mundial. A raíz de eso, entonces Irigoyen se atreve a impulsar la explotación fiscal del petróleo. Y digamos que Irigoyen trató era de lograr la nacionalización integral de los hidrocarburos, pero había trabas y, digamos, por ejemplo, la explotación de Comodoro Rivadavia no tenía otro recurso para su funcionamiento, pero porque no lo autorizaban a tomar empréstito para poder financiarla. Y Irigoyen decide que igual, de todas maneras, hay que hacer. Y entonces, en septiembre de 1919, envía un proyecto de ley y donde a través de 13 capítulos se fijaban normas para el régimen legal, técnico, económico y financiero del petróleo. Allí dice Irigoyen que sin desconocer los derechos adquiridos por las compañías que ya estaban operando y dando lugar a que la iniciativa privada pueda contribuir dentro de los límites prudentes y bajo ciertas condiciones, podía explotar los hidrocarburos. El proyecto no establecía allí la nacionalización integral de los hidrocarburos. Era un gran paso hacia la defensa de los combustibles líquidos y contenía el gran principio del dominio estatal de todos los yacimientos petrolíferos. También luego, pocos días después, envió otros proyectos donde se organizaba la Dirección General de YPF y al mismo tiempo declaraba de utilidad pública todos los elementos necesarios para la explotación del petróleo. Bueno, ninguna de estas iniciativas fue tratada en el Congreso. En julio de 1921 vuelve a insistir, el Congreso nuevamente hace caso omiso de este pedido y ante la falta de una ley orgánica que dé juego a YPF, Irigoyen dicta un decreto organizando esta dirección en dependencia del Ministerio de Agricultura y fija algunas normas elementales para su actuación. Así termina la presidencia de Irigoyen sin lograr la aspiración de la nacionalización, pero por lo menos fomentando en lo posible la actividad de YPF. Esta situación continúa después, en 1922 a 1928, y finalmente en 1929 a 1930, donde ya se plantea directamente la expropiación de todas las compañías petroleras que había obtenido media sanción en diputados, pero en el Senado se trabó y eran por pocos votos. Digamos, el comentario es que el golpe del 6 de septiembre de 1930 tiene olor a petróleo, porque pocos días después del 6 de septiembre se realizaban elecciones en Mendoza y se contaba con un triunfo seguro, lo que le iba a permitir al gobierno sumar más bancas en el Senado, con lo cual se lograría la aprobación de ese proyecto de, digamos, monopolizar por el Estado la explotación del petróleo. Bueno, el otro tema de los medios de transporte también está el de los ferrocarriles. Un tremendo, digamos, que la política de Irigoyen en materia de transporte es una de las páginas más brillantes de su gestión. Abarcó los medios marítimos, ferroviarios y también el incipiente transporte aéreo y que habían merecido su inquietud. Digamos que en los ferrocarriles, bueno, el primer aspecto fue legal y un reajuste financiero. Lo que hace primero Irigoyen es decretar la caducidad de concesiones ferroviarias en una extensión de aproximadamente 10.000 kilómetros de vías imaginarias. ¿Eso qué significaba? Que testaferros de empresas ferroviarias que operaban el país habían ido al gobierno y habían sido autorizados para concesionar la construcción de vías férreas que nunca se realizaban. Y en el momento en que el Estado quería iniciar la acción de obra de nuevas vías férreas, se encontraban con que los interponían y le impedían al gobierno avanzar sobre ese tema. Entonces, lo que hace decididamente, digamos, Irigoyen es
no tener en cuenta esos derechos adquiridos que eran amenazas y directamente declara la caducidad y con eso se obtienen extensiones de esta naturaleza. Recordemos también que los ferrocarriles habían sido, además de beneficiados con las exenciones impositivas, se le había acordado una extensión de 1 legua de terreno al lado de las vías, o sea, imagínense que 1 legua son 5 kilómetros. Al lado de la vía tenía todavía las empresas 5 kilómetros, con los cuales luego fueron loteadas y se hicieron prósperos pueblos, y ese dinero fueron aprovechados por los gerentes, los directores y las propias empresas extranjeras que explotaban el ferrocarril. El otro tema urgente que se tomó, y fue en julio de 1919, el Estado determina oficialmente el valor de la cuenta capital de los ferrocarriles. Bueno, digamos que había una ley que data del año 1907, donde las tarifas, digamos, se establecían. Y también se establecía de que el Estado iba a intervenir para corregir el valor de las tarifas en la medida en que las tarifas representaran un cierto porcentaje sobre el valor capital de las empresas. Entonces, lo que hacían las empresas eran aumentar en forma ficticia ese capital. ¿Y cómo lo aumentaban? Y bueno, lo aumentaban porque a lo mejor sobrevaloraban las compras de material, porque no había control. O también se incorporaban al capital gastos que tenían por objetivo otros fines ferroviarios. O bien también porque se compraban a empresas filiales y se falseaban la documentación y bueno, y así se abultaba el capital y entonces nunca el Estado podía intervenir y las tarifas aumentaban. Incluso aumentaron tarifas sin que el Estado lo autorizara. Entonces lo que hace Irigoyen primero dice, bueno, ¿y cuánto es el capital? Y no sabemos. Bueno, entonces ordenó una investigación, iniciada la investigación, ya lo que hizo en primera instancia fue anular un aumento de tarifas no autorizado. Y las compañías, sabiendo que el gobierno tenía razón, directamente se avino a aceptar las condiciones que le impuso el gobierno y entre ellas fue una reducción de las tarifas que estaban con tarifas aumentadas ficticiamente. Y las empresas tuvieron que devolver a aquellos que pagaban las tarifas excesivas el excedente. Bueno, también hay otro intento de parte, bueno, ahí también aparece, ¿no es cierto?, otro aspecto muy importante con los ferrocarriles, que es la realización de una nueva concepción que rectificara el criterio utilitario seguido hasta entonces para hacer del riel un gran medio de unión y bienestar nacional. Entonces, se estableció que las empresas particulares podían seguir su explotación ajustándose a las normas legales y a la autoridad del Estado, igual que en el caso del petróleo. Pero el Estado mismo llevaría una política propia de alta proyección nacional y continental. Decía Irigoyen que el país lo afectaba la forma primitiva del solar colonial, para significar que era como una puerta grande al frente y un larguísimo fondo ciego atrás, y entonces proponía solucionar el problema creado por ese férreo embudo, decía férreo embudo, los rieles apuntaban únicamente al puerto de Buenos Aires, pero resulta que del interior estaban olvidados. Y que tenía, ese plan tenía el carácter de una rectificación al equivocado trazado ferroviario que se había hecho. Entonces, él propone un plan que propone que diera salida al Pacífico a los productos de las regiones del noroeste por Antofagasta. Y ese era el nombre que recibía la línea trasandina del norte. Y al sur, por la de los lagos, por el trasandino del sur y por los ferrocarriles económicos de la Patagonia, vinculados estos últimos a la malla bonaerense por Bahía Blanca. Otro tema fue los territorios nacionales situados sobre el Paraná, tendrían desahogo hacia Bolivia por Yacuiba, una localidad que está ahí bien al límite con Argentina. Y también igual que las provincias de la Mesopotamia por la línea Diamante Cruzucuatiá.
Bueno, digamos que es un caso emblemático la construcción del ferrocarril Huaytiquina, que va desde Salta a Antofagasta. Fue una creación auténticamente argentina por su origen, su construcción y su diseño. Y se atribuye a Irigoyen la iniciativa de su realización. En realidad, ese ferrocarril ya estaba planeado, ya antes del inicio del siglo XX, pero desde 1905 se aprobó una ley que tenía el propósito de su construcción. Una ley que el régimen nunca se preocupó de llevarla a la construcción. Fue Irigoyen quien captó la importancia continental de la iniciativa y desencarpetó esa ley dormida. Digamos, 15 años llevó desde 1905 hasta 1920, iniciar la construcción de ese ferrocarril. Ese ferrocarril era importantísimo porque permitía sacar toda la producción del noroeste argentino, que de otra forma tenía que venir al puerto de Buenos Aires con 1.600 kilómetros de recorrido, con tarifas que la fijaban las empresas ferroviarias y con productos que cuando llegaban a puertos ya le quedaba muy poco margen al productor, cosa que en el trayecto Salta a Antofagasta, que era el puerto que se iba a utilizar por Chile, le permitía la apertura al Pacífico y con el canal de Panamá podían exportar a Europa y podían exportar a Estados Unidos. Lógicamente, alrededor de la construcción de ese ferrocarril se dio una lucha intensa de intereses en el Congreso Nacional porque había partidarios de una concesión de ese ferrocarril a capitales británicos y que el otro sector que defendía la construcción por parte del Estado. Bueno, digamos que en julio de 1922 se formaliza en Santiago de Chile el protocolo que sella el compromiso chileno-argentino para coordinar los trabajos y ensamble de las líneas de Huaytiquina, Socompa al norte y Zapala, Neuquén al sur. Digamos que los transportes por vía aérea y caminera han prestado importancia al ferrocarril, pero el ferrocarril es un medio de transporte mucho más económico que el de camión por carretera. Habría que retomar esas ideas de Irigoyen, lógicamente adaptándolas a las nuevas épocas y emplear el sistema de transporte polimodal. Por ejemplo, bueno, en agosto de 1922 se envió al Congreso un pedido de aprobación de un convenio celebrado con Uruguay sobre navegación aérea, primero de este tipo en América y modelo en su género. ¿Qué pasó? No fue aprobado por el Congreso. Al día siguiente, el Poder Ejecutivo enviaba al Congreso un proyecto en materia de navegación interna, ya no era con Uruguay, o de cabotaje, que traía una innovación interesante, porque era la idea de tender líneas permanentes de transporte aéreo civil sobre la Patagonia, servidas por personal y elementos militares, con el doble propósito de fomentar la vida social de los pobladores de esas ricas gobernaciones patagónicas en ese momento. Tenían la producción lanar, tenían la producción petrolera, y mantener la tradicional misión civilizadora y progresista del ejército en esa región. También ello traía aparejado el beneficio del entrenamiento que significaría para los pilotos. Tampoco fue considerado ese proyecto. El otro tema importante es que nosotros teníamos moneda propia, a diferencia de lo que ocurre ahora que no tenemos moneda. Hay que recordar que nosotros funcionábamos bajo el sistema de una caja de conversión que se había creado en 1890, en época de la crisis, cuando era gobernado el país por Juárez Celma y generó la revolución de 1890. Bueno, digamos que en 1895 esa caja de conversión emitió los primeros billetes, peso moneda nacional, a nombre de la nación argentina, y prohibiendo las emisiones particulares o provinciales. Y después de varios intentos de proyectos nunca realizados, en 1935 esa entidad fue reemplazada por el Banco Central de la República Argentina. Cuando estalló la Guerra Europea se produjo en Argentina un pánico, porque normalmente hoy, por ejemplo, tenemos dinero, no tenemos moneda, pero vamos a buscar el dólar. En aquella época el sistema de patrón monetario era el oro. Tenía una equivalencia el peso moneda nacional con el oro. Entonces, como existía la caja de conversión, por cada
peso de oro, nosotros teníamos que poner en ese momento a lo mejor 2 pesos con 50 o 3 pesos y nos daban un peso en oro. Lo que vino de la plaza, el presidente anterior, a Irigoyen, primero decretar la inconvertibilidad del oro para proteger esas reservas. Bueno, lo que hace Irigoyen cuando asume es también tratar de proteger lo mejor que puede esas reservas porque quería sostener el valor adquisitivo de la moneda. Y 2 años después ordena Irigoyen, digamos, que un buque de guerra argentino conduzca desde Nueva York a Buenos Aires las reservas, propiedad de la nación argentina, que se encontraban depositadas allí. Esas reservas se habían originado, eran todas en oro, se habían originado por las ventas que habían hecho productores, exportadores argentinos a compradores europeos que recibían los productos de Argentina y entregaban, digamos, oro. Eso es lo que hizo para reforzar digamos, el poder adquisitivo de la moneda y significaron un ingreso de 14 millones de oro. Bueno, con este agregado de reserva y el mantenimiento de la clausura, de la clausura de la caja de conversión, el peso argentino llegó a tener, en los últimos años del periodo presidencial de Irigoyen, un 80% de respaldo de oro. Es decir, un peso 25 equivalía a un peso oro, casi el doble de lo que fijaba la ley de 1899 como valor oro del peso papel, cuando se creó la caja de conversión, que en ese momento se fijó en 2 pesos 25, equivalente a un peso oro. De esa manera, el gobierno hubiera podido haber hecho una emisión de billete tan numerosa como la que en ese momento circulaba por el país. No iba a alterar para nada el valor del peso porque estaba sobreprotegido. No lo hizo porque Irigoyen tenía un alto concepto de política financiera y porque consideraba que la emisión era un recurso extremo del que solo se puede usar después de agotado todos los medios disponibles. Digamos que ese motivo fue, ese criterio que te digo, permitió mantener el poder adquisitivo y permitió que todas las mejoras que se hayan conseguido con aumento de salario, con aumento de indemnización, etcétera, realmente fueran en pesos reales. En 1917, sí. Vamos a ir cerrando, si te parece. Bueno, si podés dar alguna conclusión rapidita, en otra oportunidad podemos seguir, es muy interesante. Pero se nos acaba el tiempo, digamos. Así que si una pequeña reflexión. Sí. Bueno, digo ya. Digamos que cuando asume el gobierno Irigoyen, no era pues un simple turno gubernativo el que tomaba la Unión Cívica Radical con acceso al poder. Había que reconstituir la nación, que estaba desvirtuada por perversiones de todos los órdenes. Había que hacer una revolución desde el gobierno, ya que no había sido posible tomar el gobierno. En síntesis, se trataba de reconstituir la estructura moral y material de la nación, como hoy tuviéramos que hacer. En estos términos planteados se puede decir que el gobierno de Irigoyen logró una serie de importantes cambios en muchos aspectos y en otros no se alcanzaron los objetivos buscados. Yo ya le comenté cuáles fueron los que se consiguieron y otros que no se consiguieron. Y digamos que entre varios factores que actuaron para que el objetivo revolucionario buscado no se lograra, estuvo la oposición feroz de sus enemigos, que son los que yo comenté, que actuaban desde el Congreso y actuaban desde las provincias. Ahora, también hay otros motivos, y uno de ellos tenemos que hablar de la incapacidad revolucionaria del elenco que lo acompañó, cuyos integrantes fueron generalmente honestos e idóneos, pero carentes de un verdadero empuje y una cabal visión revolucionaria. Casi todos los colaboradores de Irigoyen fueron adictos a su persona, pero insuficientemente empapados en el sentido trascendente de la reparación. Muchos radicales creían sinceramente que la reparación significaba elecciones libres y administraciones honradas.
Bueno, ese podría haber sido el objetivo si hubiéramos estado en la época de Alem. Pero en el momento de gobernar, la época de 1916, la vida argentina se había hecho más compleja. O sea, se había preñado de problemas antes no previstos y de situaciones siquiera imaginadas. Entonces, es que la revolución reparatoria no debía ser hecha solamente por Irigoyen, sino que todo el pueblo debía acompañarlo y arrastrarlo, si se quiere, ¿no? La reforma universitaria de 1918 fue fruto de una verdadera revolución estudiantil que Irigoyen dejó madurar hábilmente para encauzarla luego al servicio de la cultura nacional. Encauzó los valiosos elementos dejados en libertad en esa rebelión. Si los jóvenes estudiantes no se hubieran alzado con estridencia reclamando sus derechos, Irigoyen no hubiera podido crear por sí solo la revolución. Irigoyen necesitaba este espíritu progresistas y valiente, desligado de compromisos y carente de juicios anacrónicos. Irigoyen, digamos, lo veo y para mí fue un tipo genial, intuitivo, sensible, experto, pero desafortunadamente rodeado, con honrosas excepciones, de meros colaboradores en las tareas administrativas, pero no de discípulos. Había que tener a su lado técnicos, pero no cualquier técnico, sino con una capacidad puesta al servicio de un ideal cabalmente aprendido. Y bueno, por haber quedado incomprendido, solo, muy por delante de sus seguidores con sus ideas, y don Hipólito tuvo en ocasiones que volver para no perder a sus correligionarios. Claro que en esto jugó también que don Hipólito era una persona parca, bueno, le costaba traducir exteriormente sus vivencias. Y también no podemos dejar de mencionar que hubo correligionarios que abandonaron la causa en ocasiones fundamentales, privándola de solidaridades importantes y complicando aún más su quehacer, digamos. Y bueno, a ver, y lo que me parece es que, aguárdenme un minutito, que uno lo mira con un criterio simplista. Digamos que el gobierno de Irigoyen fracasó y su fracaso fue estéril, su esfuerzo. Porque se lograron muchos cambios, muchos aspectos, pero no una radical transformación. Se alega que el gobierno tenía un vicio originario de la legalidad y una revolución no puede estar embretada por compromisos jurídicos. O sea, una revolución se hace o no se hace. Irigoyen lo sabía bien y por eso se había resistido tenazmente antes de 1916 a acceder en forma parcial al poder. Ahora, no fue culpa de Irigoyen esa frustración parcial. Parece hasta que hubiera previsto que iba a suceder. Lo más importante fue el significado de su gobierno como intento de llevar a cabo una conducción sometida a principios éticos insobornables. Un gobierno presidido por una férrea voluntad de moral y austeridad. Los pueblos, aún sin quererlo, son imitadores de sus gobernantes. Irigoyen enseñó desde el poder a jerarquizar valores espirituales, que esos valores estaban impregnados de honradez, limpieza de espíritu, veracidad, ecuanimidad, abnegación, sobriedad. Fue el primero que vio que la política debía conducirse a través de términos absolutos, no como un deporte, no como un escalafón, ni como una casa, sino como una religión cívica, una con servicio de la patria para construir una ética que presidiera los futuros desenvolvimientos del país. Ese fue el triunfo de Irigoyen y su mejor realización. Si esa moral no logró cuajar y persistir en el tiempo, bueno, no importa. Yo creo que el rumbo está abierto y no hay otra cosa que andar el derrotero para retomarlo. Y yo me detuve un poco más en esto de la cuenta, en este aspecto, por el convencimiento de su valor. Yo creo que nosotros en próximos encuentros tenemos que analizar esta situación. En mi opinión, hay coincidencia entre este tiempo presente con ese pasado, en el que le tocó actuar a Irigoyen. El tiempo que hoy vivimos
olvidó el precepto irigoyeniano de jerarquizar el poder con los valores espirituales que connotan esa honradez, limpieza de espíritu, veracidad, ecuanimidad, y que la política debe conducirse en otros términos y no como lo que se detalla. Y bueno, y habrá que analizar esos temas y prepararnos, porque yo creo que nuestra sociedad se merece un gobierno radical con dirigentes impregnados de esas condiciones políticas, con experiencias y con conocimientos técnicos, pero con técnicos que estén también embebidos en la idea de lo que se pretende. Bueno, eso le quería decir y le agradezco mucho la atención y el tiempo que me han dispensado. Muy interesante, Raúl. La verdad que, como siempre, impecable. Nos excedimos un poquito de tiempo, pero bueno, vale la pena rememorar estas cuestiones tan importantes para nuestra historia partidaria y también de cara al futuro, ¿no? Ver qué podemos rescatar de ese primer radicalismo popular, progresista. Así que bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, nos encontraremos en próximos encuentros de la subcomisión. Agradecer al senador también por haberse incorporado en este encuentro y a todos los correligionarios y correligionarias. Un abrazo, los liberamos para que vayan a cenar y bueno, seguimos la próxima. Chau, chau. Les envío un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Bueno.